Pues mi nombre es Valérie Millet. Con este nombre francesa soy y llevo viviendo en España pues 22 años. España fue todo una casualidad. Estaba estudiando en Francia comercio internacional y me encantaban los idiomas. Entonces lo que quería hacer era viajar y trabajar a la vez. Tenía que hacer prácticas y mi primer año de prácticas era en España, fue en España, en Madrid, en Getafe más en concreto. Y me enamoré de España y me enamoré de un chico y el amor pues hace mover ahí pues todo el mundo. Entonces cuando terminé mis estudios, pues en vez de ponerme a trabajar en Francia, digo pues ¿dónde tengo que trabajar? Pues ¿dónde está el amor? Y así me vine para España. Pues después de haberme enamorado de este chico y de lanzarme ahí a la aventura a España, yo claro, digo, estoy aquí, no tengo nada de experiencia y tengo que sobrevivir. Entonces yo, pues bueno, voy a echar ahí a la suerte y a ver qué es lo que ocurre. Y también qué es lo que ocurre con este chico. Digo, ¿qué hago? Digo, ¿sigo con él? ¿No sigo? Y ya el amor triunfó. Al año nos casamos. Y empecé ahí a descubrir sensaciones nuevas y a mejorar mi español, porque este chico, además de ser un encanto, era profesor, así que qué mejor profesor que su propio marido. Pues la estética es todo también historia de casualidades. Yo creo que mi vida es todo el destino que me lleva a determinados sitios. A la hora de empezar a buscar trabajo, mi primer trabajo fue en una empresa donde vivo ahora en Colmenar Viejo, se llama DRV. Es una empresa que fabrica las ceras de Annecy, todo lo que son las cremas de Pilev, etc. Y yo estaba trabajando en el sector de exportación, entonces con mis idiomas, claro, el francés, el inglés, el español, pues gestionaba toda la exportación de estos productos. Tenía Australia, Nueva Zelanda, todos los países del este, Rusia, etc. Entonces, fue mi primera experiencia en el mundo de la cosmética. Luego me fui a trabajar a Clarins, dentro del departamento también comercial. Después de Clarins me fui a trabajar a una empresa donde ya tuve todo el desarrollo profesional dentro del mundo de la cosmética. Es una filial del grupo Louis Vuitton, se llama Grupo Farlabo, y ahí empecé como asistente de dirección, claro, tenía que ahí hacerme hueco. De ahí me interesé por todas las marcas de cosmética que estaban ahí vendiendo. Y me formé en marketing, en comunicación, la empresa me pagó un máster de marketing y comunicación, pasé como jefe de producto, de jefe de producto pasé a brand manager, de brand manager estuve también formándome para formar a las propias esteticistas y formadoras de las diferentes marcas, y eran más marcas dirigidas al mundo de la perfumería y perfumería con cabina, no solamente el sector profesional, era más bien el sector de venta. Y ahí tuve un recorrido por todos los departamentos, como he dicho, comercial, marketing, formación, y gracias a Dios una formación que he recibido por parte de la empresa totalmente financiada. Y ahí pues empecé un poquito a tener el culo inquieto, y una de las marcas que distribuía esta empresa se llama Anayake, y esta empresa quiso retirar la distribución a la empresa donde estaba trabajando y me nombraron como encargada de distribuir y de representar esta marca en España. Entonces ya tuve mi propia experiencia en solitario para gestionar un equipo a nivel nacional. Dependía de Francia, pero yo estaba sola en España gestionando un equipo. Y al cabo de unos años, pues yo otra vez con el culo inquieto y digo, jo, pues si trabajo para una empresa, hago todo, pues qué mejor hacer, montar mi propia empresa. Entonces ahí me puse a buscar una marca francesa
que podía tener algo de, pues de demanda dentro del propio sector español. Y me harté de trabajar para el mundo de la perfumería porque es muy marketing, hay que vender mucho, son muchos objetivos, etcétera, y solamente tienes que rendir cuentas y a veces engañar, entre comillas, para poder vender. Entonces digo, pues me voy a centrar en el sector profesional de las esteticistas. Y busqué una marca que se llama Gisèle Delorme y estuve 5 años representando esta marca con mi propia empresa y con mi propio equipo. Y ahí pues un poco el recorrido que he tenido dentro del mundo de la estética. Y luego ha habido pues otros tipos de etapas donde he tenido altibajos con la famosa crisis que empezó en el 2008, que pues he tenido que reinventarme. En el 2008 hubo un problema grande dentro de mi recorrido profesional como emprendedora, esta famosa crisis que empezó. O sea, yo tenía un montón de clientes, un equipo guay que me ayudaba con la distribución, la formación dentro del propio sector de la belleza y del mundo de la estética. Y claro, o sea, estás con un nivel de facturación grande, pero los propios clientes tuyos van cerrando porque no saben gestionar bien su propio centro de belleza, por ejemplo. Entonces ahí pues me tuve que reinventar. ¿Un problema? Pues una solución. Yo a los centros que me hacen caso cuando formo, ¿qué ocurre? Pues han podido mantenerse, han sabido vender los productos, han sabido vender los servicios, y entonces digo, pues si ellos lo saben hacer gracias a mis consejos, ¿qué hago? Pues monto mi propio centro de belleza para un poquito contrarrestar la bajada en cifra de facturación de venta a la distribución y el tener otra entrada de dinero. Entonces me lancé y monté mi propio centro de belleza y es lo que me apasiona también. Y al cabo de los 5 años, como os había comentado, de distribución de Gisèle Delorme, quería una marca más ecológica, más asequible, que podría valer a todo el mundo, enamorar por sus aromas, sus texturas, y me puse a buscar marcas desconocidas en España y me enamoré de otra francesa. Será que el corazón ahí pues también ha jugado bastante, y la marca se llama Oxalia, que os presentaré algunos productos dentro de un rato. Es que la crisis en sí, más que crisis de dinero, fue una crisis también mental que un emprendedor puede tener, porque estás arrancando una empresa, va todo fenomenal, crees que tu evolución va a seguir siendo pues de manera muy positiva en cuanto a cantidad de clientes, cantidad de cifra de negocio, etcétera. Pero como sabéis, o sea, fue una crisis bastante fuerte, y ahí pues ves, o sea, toda tu vida, todo tu trabajo que está a punto de echarse a perder. Entonces dices, tengo que encontrar una solución, porque yo dejar mi empresa y volver a trabajar para una multinacional no podía hacer parte de las posibles soluciones. Entonces ahí pues te tienes que parar, te sientas tranquilamente y analizas, digo, ¿qué es lo que ocurre en España? En España hay 2 tipos de ejes dentro de la propia crisis. Tienes gente que sabe capear el temporal, como podemos decir aquí, que sabe reinventarse y mantener sus propios centros de belleza sin crecimiento, pero mantenerse. Y estos lo saben hacer con el trato, sin gastar mucho dinero, etc. Pero en este sector de la estética hay muchísima gente que no sabe llevar su negocio. Entonces han cerrado muchísimos centros de belleza. Entonces con el cierre de estos centros de belleza, ¿qué ocurre? Que mi propio negocio pues va bajando poco a poco.
Y los que se han mantenido y con quien he podido colaborar de manera muy cercana gracias al asesoramiento de cómo hacer una buena prescripción, una buena venta, etcétera, han sabido mantenerse. Entonces, tus clientes cierran. Que haya aperturas de nuevos clientes es difícil porque la gente no se atreve a emprender dentro de un momento de crisis. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que poner en práctica todos los consejos que estoy dando a las esteticistas y a los clientes. Entonces analizas, digo, ¿tengo el capital suficiente, el conocimiento suficiente para poder abrir mi propio centro de belleza? Por supuesto. Entonces me lancé, abrí mi propio espacio de estética y fue la decisión más acertada que uno puede tomar. Un problema, una solución, o sea, no hundirse si hay un problema, analizarlo y lanzarse. Pues el mundo de la estética para mí va evolucionando cada vez más. Al principio, lo que decía, venía del mundo de la estética, pero más de venta. Entonces era belleza más superficial, tenías que encasillar los diferentes tipos de piel, grasa, mixta, los productos, los serum, el marketing. O sea, para mí el mundo de la estética era pura venta y dar un servicio. Y desde que tengo mi propio centro de belleza y represento una marca ecológica, y estoy en contacto pues tanto con el sector de la estética profesional como con el cliente final. Veo que el sector de la estética está cambiando muchísimo. Hay dos cambios realmente profundos, pero que son muy opuestos. Y a ver si logramos encontrar un equilibrio perfecto, porque hemos tenido un boom y estamos todavía con un boom de las máquinas, de todo el mundo se reinventa, que yo quiero crear la máquina más innovadora para trabajar el colágeno, que sí el microblading o blending, que no sé, nunca sé cómo se llama, que sí las inyecciones, o sea, todos los tratamientos más modernos y tecnológicos del mundo, y hay un público tanto de profesionales como de cliente final que lo demanda. Pero esto es hacer mover muchísimo el dinero, el cada año yo quiero adquirir la máquina más nueva, vendo la otra. O sea, para mí es un mundo muy superficial. Entonces, lo huyo un poquito. Para mí el sector de la estética es más dar un trato personalizado a la persona que tenemos en cabina, pero dar un trato personalizado también a la propia esteticista. O sea, yo como profesional distribuyo, formo y también tengo mi cabina. Entonces esto me ha permitido el entender qué es lo que necesita una clienta final y una esteticista para ser la mejor esteticista del mundo. Y se necesita muy poquito: la mano izquierda, la mano derecha, una gama de producto completa que dé un servicio bueno tanto en casa como en cabina. Un producto ecológico, si es posible, porque hay cada vez más demanda de cuidar al medio ambiente y al cuidar la piel. Y pasión. O sea, no se necesita máquina, no se necesita nada en absoluto. Si sabemos trabajar con las manos, sabemos trabajar con un buen producto y sabemos dar una atención personalizada, podemos quedarnos con una clientela fiel para toda la vida. Para mí es la clave de todo. Una máquina puede ser la misma aquí que en el centro de belleza de al lado, que en una franquicia, sino que las manos son únicas y la pasión que una transmite como profesional también es única. Entonces, el mezclar
el cariño, porque hay que transmitir cariño. Una persona que viene a recibir un servicio, un tratamiento facial, corporal, quiere eficacia, pero también necesita cariño. Entonces, si se trabaja, utilizo siempre la palabra corazón, pasión, pero es lo fundamental. En el trabajo, si no hay pasión, no vas a poder conseguir un resultado óptimo en cabina. Si tú haces tu tratamiento, pues venga, me viene la clienta, estoy pensando en qué es lo que voy a hacer de comer a mediodía o qué es lo que voy a hacer pues el fin de semana. Pues esto no vas a transmitir buena energía, no vas a transmitir pasión y la persona va a venir, va a recibir su tratamiento, va a decir muchas gracias y adiós. O sea, hay que crear unos lazos, hay que crear amistad con las personas. Entonces, pasión y estética es fundamental y la pasión viene por la propia profesional. No se necesita gastar dinero para montar un centro de lo más novedoso. Una pequeña cabina, un buen producto, una buena luz, el agua, música de fondo y paz, una atención totalmente exclusiva, es el mejor resultado para crear un éxito, para que un centro pueda sobrevivir. Entonces el sector dividido, súper mega desarrollado en cuanto a máquina, y luego la gente que quiere una belleza tradicional, unos mimos, el sector ecológico, el bienestar, o sea, la belleza por dentro y por fuera es el lema que deberíamos de tener todos. Y yo opto muchísimo más por la belleza tradicional, el trabajar con un producto ecológico, las manos y el corazón. El corazón nos lleva a mover pues todo el mundo y todos los problemas que pueda haber. ¿Para qué gastarse dinero en una máquina? Sino que con las manos y un buen producto lo podemos conseguir. Entonces, para vosotras chicas, las que estáis empezando en el mundo de la estética, me imagino todas tenéis muchísimas ganas de emprender y de montar vuestra propia cabina, vuestro propio centro y ser vuestra propia jefa. Entonces, felicidades por tener este valor de hacerlo, pero os aconsejo parar, madurar, pensar, no hay que lanzarse a lo loco. Es un trabajo precioso el emprender, pero son riesgos económicos, son riesgos también emocionales porque es muy estresante. Entonces, el ser muy buena profesional dentro del mundo de la estética obviamente es fundamental, pero no significa que una muy buena esteticista sea capaz de tener su propio negocio. Antes de esto, tenéis que saber qué es lo que queréis de vuestra vida. ¿Estáis dispuestas a trabajar sin parar? A estar los primeros meses sin ganar dinero, en pedir a lo mejor un préstamo para poder comprar productos, para poder reformar el local que os gusta. Tenéis sobre todo estar muy seguras de vosotras mismas, y una vez que estáis seguras de querer arriesgar realmente vuestra vida, porque al final es un riesgo muy grande, tenéis que crear vuestro proyecto. O sea, antes de decir voy a ponerme a buscar un local, tenéis que saber realmente a qué público os queréis dirigir. O sea, en un local, en un sitio caro, en una ciudad pequeña, en un bajo, en un centro comercial. O sea, todo esto son preguntas que uno se tiene que hacer, y la mayor parte de la gente no se lo hace. O sea, yo todos los centros, todos los clientes que visito, hay muy poquita gente que se ha parado y se ha preguntado todas las cosas que os voy a contar ahora. ¿Qué tipo de marca quiero? Pero para saber qué tipo de marca quiero, ¿qué tipo de clientela, reitero, quiero captar? Una clientela de lujo, una clientela más baja,
¿Qué tipo de servicio quiero ofrecer? Un servicio solamente manual, mezclar depilaciones, mezclar pedicura, mezclar manicura o solamente facial y corporal, máquinas, quiero hacer un centro médico, pues para un centro médico hay que tener una licencia diferente. Todo esto son cosas muy importantes que hay que preguntarse. Y luego es fundamental el saber que no se necesita una inversión grande, tener el centro más grande, el más lujoso, para poder tener éxito. Se puede empezar por un local muy chiquitito, por una marca solamente. Con las manos se puede empezar directamente, no hace falta invertir en lo más novedoso del mundo. O sea, sabéis que para mí lo fundamental es el trato, el tener una buena marca. Si empiezas con ilusión eligiendo la marca idónea, no necesitas tener ni 3 ni 4 marcas. Con una marca que te cubra todo, vas a poder negociar muchísimo mejor las condiciones con una sola marca que con 4 marcas. O sea, si tú te centras en una marca, te va a cuidar muchísimo más con sus condiciones comerciales. Entonces, ¿para qué tener muchas? Pero eso sí, tienes que elegir la marca que va con el perfil y tu manera de ser. Si te gusta el mundo ecológico, pues lo ecológico. ¿Te encanta el mundo comercial y quieres una marca comercial? Pues lánzate en una marca comercial. Pero una marca comercial la va a tener todos los centros de belleza. ¿Y cómo te vas a diferenciar? Pues teniendo algo exclusivo. Y algo exclusivo te tiene que diferenciar para poder ser la mejor esteticista, y algo exclusivo son tus manos. Entonces, al principio mi consejo es no malgastes el dinero en las máquinas. Si la gente te pide luego las máquinas, las compras, pero al principio no las compres. Puedes montar tu centro de belleza con muy poquito dinero. Tú misma, tus manos, una camilla, unas buenas luces, una buena marca y ya está. Y tu pasión y tu trabajo. Es mi consejo. Párate, ve si es lo que quieres hacer, y si lo quieres hacer, hazlo con calma, con conciencia y lánzate. Pero una vez que te lanzas, no pares y transmite toda la ilusión de tu profesión. Y lo conseguiréis, chicas, ya veréis.